Itadori ya no es el héroe del shonen clásico, porque después del incidente de Shibuya, algo en él murió y no fue su cuerpo, fue su identidad. Incluso él mismo ya no se ve como una persona, se ve como un engranaje, una pieza reemplazable dentro de una máquina llamada Destino Cruel, que no puede detenerse. Y lo peor de todo es que él mismo eligió convertirse en eso. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, tenemos que regresar al inicio de todo. En la primera temporada, Itadori se nos presenta como un chico normal, alguien fuerte, sí, pero también torpe, impulsivo y con un corazón demasiado grande para el mundo que estaba a punto de enfrentar, de esos que no se quedan mirando cuando alguien necesita ayuda. Sin embargo, cuando decide tragarse el dedo de Sukuna, no lo hace por gloria ni poder, ni por un destino épico, lo hace porque en ese momento alguien debía hacerse cargo de la situación, y él simplemente no podía quedarse mirando. Esa decisión que parecía heroica fue en realidad el inicio de su condena, porque en el instante en el que se convierte en el recipiente de Sukuna, deja de ser un adolescente con futuro para convertirse en un arma con fecha de ejecución. Desde ese momento su vida deja de pertenecerle. Acepta que un día será eliminado cuando reúnan todos los dedos. Acepta que su existencia es temporal y que su final ya está decidido. Pero al inicio no todo parece estar perdido, ya que recuerda las palabras de su abuelo y decide que si va a morir, al menos puede darle sentido a su vida salvando a la mayor cantidad de personas con el tiempo que le queda. Hasta aquí Itadori aún piensa como protagonista que quiere superarse y que cree que puede marcar una diferencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, presencia la peor versión del mundo de los hechiceros. Ve caer a personas inocentes, pierde compañeros en el camino y, lo más devastador, pierde el control de su propio cuerpo durante el incidente de Shibuya, mientras Sukuna arrasa con una parte de la ciudad y lo obliga a cargar con el peso de las consecuencias. Y es que cuando Sukuna toma el control, Itadori no desaparece, está ahí. Siente todo, ve todo, escucha todo. Es su cuerpo el que destruye la ciudad, son sus manos las que arrancan vidas, aunque no pueda mover ni un solo dedo para detenerlo. Racionalmente, él es una víctima que no tenía el control, pero para Itadori eso no cambia nada, estuvo ahí y eso es más que suficiente para que la culpa lo consuma. Y lo más grave es que cuando todo esto ocurre, Satoru Gojo ya no está. La única persona que realmente lo veía como un chico y no como un arma, desaparece justo cuando más lo necesitaba, porque si alguien podía decirle que no todo era su responsabilidad, era él. Pero sin Gojo ya no hay nadie que lo proteja, ni siquiera de sí mismo. Después de Shibuya no queda rastro del chico que quería salvar a todos, solo queda alguien que entendió que salvar no siempre significa evitar tragedias y entonces algo se rompe en su interior. Itadori deja de preguntarse qué quiere hacer con su vida y comienza a preguntarse qué se supone que debe hacer con ella. Ya no piensa en sus sueños, piensa en responsabilidad, ya no piensa en vivir, piensa en cómo funcionar. Justo en ese momento es donde nace su ideología de convertirse en un engranaje. Y eso es exactamente lo que podemos ver en el episodio 6 de la tercera temporada cuando intenta reclutar a Hakari como aliado para el juego del sacrificio. Pero Hakari no responde con diálogo, responde con golpes, lo destroza, lo lanza contra el suelo en repetidas ocasiones. Ante esto, Itadori se levanta una y otra vez, pero no lo hace para ganar ni para demostrar que es fuerte, se levanta porque es lo que hace un engranaje, seguir funcionando. Es entonces que Hakari lo confronta diciéndole que si quiere convencerlo, debe demostrarle una pasión, algo que lo haga arriesgar su vida por ayudarlo. Y aquí es donde llega la frase que lo cambia todo, pues Itadori responde que no tiene ninguna pasión porque se ve a sí mismo como un engranaje, una pieza que simplemente funciona para eliminar maldiciones, sin importar cuánto sufra, mientras siga cumpliendo con su función. Y lo más devastador no es que lo diga, sino que realmente lo cree. En
En ese momento deja de ser el típico protagonista de shonen que quiere ser el más fuerte, para convertirse en alguien que solo quiere ser útil para los demás. Y es justamente eso lo que termina convenciendo a Hakari. No ve sueños, no ve esperanza, ve a alguien que seguirá avanzando aunque esté roto por dentro. Esa es la pasión que Hakari reconoce, la de un engranaje que no sabe detenerse. Incluso más adelante en su pelea contra Iguruma, cuando es acusado por los crímenes de Sukuna bajo la técnica del tribunal, Itadori pudo haberse defendido, pudo alegar que perdió el control de su cuerpo y argumentar que él también fue una víctima, pero no lo hace, ni siquiera lo duda, y no porque no pueda, sino porque en el fondo cree que merece esa condena, porque para él no importa quién apretó el gatillo, era su cuerpo destruyendo todo, y eso para Itadori ya es suficiente. Este es quizá uno de los momentos más profundos del personaje, porque Itadori no está siendo obligado a aceptar la culpa, la abraza por voluntad propia, no por justicia, sino porque cree que eso es lo que debe hacer una herramienta, ya que un engranaje no cuestiona ni se defiende, solo gira. Y esa mentalidad no se queda en las palabras, se convierte en acción. Porque cuando entra al combate junto a Iguruma para enfrentarse a Sukuna, Itadori ya no pelea esperando sobresalir, ni buscando justicia. Entra porque es su turno de funcionar. No hay discursos heroicos, no hay rabia, solo avanzar, atacar y resistir como una pieza más dentro del sistema que busca frenar al rey de las maldiciones. Todo esto es resultado de un trauma que lo redujo y lo convirtió en parte del mecanismo del plan de Kenjaku. Y es aquí donde el concepto se vuelve aún más grande, porque nuestro protagonista no es el único engranaje. Todo el juego del sacrificio funciona como una máquina, una estructura enorme y cruel donde miles de personas están obligadas a seguir las reglas que no eligieron y pagar las consecuencias si no lo hacen. No importa quién seas, si estás dentro, juegas, y si caes, alguien más ocupa tu lugar. Incluso las técnicas como la de Kirara refuerzan esta idea, ya que Megumi y Panda demostraron que no se puede romper su sistema, solo aprender a moverse dentro de él, seguir los pasos correctos, entender la lógica y adaptarse. Como vimos al principio, Itadori era un chico que quería que todos tuvieran una muerte digna. Ahora solo es alguien que quiere que el mecanismo siga funcionando, aunque eso lo destruya en el proceso. Y esa es la verdadera tragedia de su personaje, no Sukuna ni las peleas o heridas superficiales, sino la pérdida del yo. Al final, Itadori se convierte en un engranaje porque el mundo lo empujó por ese camino, pero también porque era más fácil verse como herramienta que aceptar que no pudo salvar a todos. Y es ahí donde Jujutsu Kaisen se vuelve brillante, ya que no romantiza el sacrificio ni glorifica la carga emocional, demuestra lo que realmente pasa cuando alguien toma demasiada responsabilidad. Se rompe. Debido a esto, Itadori ya no grita, ya no llora ni explota, simplemente sigue peleando y avanzando, convertido en una máquina movida por culpa. Y es justamente eso lo que hace tan poderoso el concepto del engranaje dentro de la obra, ya que no se trata de una metáfora cool para el personaje, sino de una forma en la que el autor cambia por completo el concepto de superación personal del protagonista, porque Itadori no busca la fuerza para alcanzar sus sueños, se vuelve más resistente para soportar el peso que decidió cargar, no avanza para crecer, avanza para asumir una culpa que no le corresponde, y en ese proceso deja de ser un chico tratando de disfrutar el tiempo que le queda para convertirse en una pieza que solo sabe funcionar. Y es por eso que, al final, más que querer ser un héroe, lo único que quiere es cumplir su función. Y eso no solo rompe el molde del shonen tradicional, porque tal vez el verdadero giro de Jujutsu Kaisen no es que el villano sea más fuerte, sino que su protagonista ya no quiera ser el protagonista.
Y ahora quiero saber, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas de la postura de Itadori? ¿Te gusta más esta evolución oscura del personaje o prefieres el protagonista de shonen clásico que siempre supera todo? Te leo en la caja de comentarios. Además, si este análisis te dejó pensando, dale like para que llegue a más gente. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete porque todavía queda mucho por analizar. Así que, sin más que desenrollar, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!